Hola muchachos, vamos a continuar entonces con las clases. Recordemos, como siempre es habitual, en dónde estamos y para dónde vamos, qué es lo que hemos visto hasta el momento. Para eso vamos a apoyarnos del tablerito. Pues, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Que la probabilidad de que un evento A ocurra, entendiendo este A como un conjunto, va a ser igual al número de casos favorables a que A ocurra sobre el número de casos posibles. Dijimos que así definida la probabilidad siempre iba a estar entre 0 y 1. Entre más cercano a 1 es más posible o factible de que ocurra, y entre más cercano a 0 es menos posible de que ocurra. Pero dijimos que únicamente me daba igual a 1 si me preguntaban por la probabilidad del espacio muestral, y únicamente me daba 0 si me preguntaban por la probabilidad del vacío. El resto de probabilidades se va a mover entre 0 y 1 sin incluir el 0 y sin incluir el 1. La clase pasada nos dedicamos a hablar de la probabilidad condicional, que es otro tipo de probabilidad, no una simple como esta. Y decíamos que era cuando me pedían la probabilidad de que un evento ocurriera en presencia de otro que ya ocurrió. Recuerden que lo denotábamos de esta forma: probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió. Ya hemos dicho que la fórmula para esto no era más que calcular la intersección de ambos eventos y abajo sobre la probabilidad de B. ¿Qué nos debió haber quedado claro de la clase pasada? Primero, que cuando hablo de probabilidad condicional, el evento que está acá es el evento que ya ocurrió, el evento que ya está dado, mientras que el evento que está acá arriba es el evento cuya probabilidad quiero encontrar. Recuerden que hicimos varios ejemplos, el más sencillo de todos, el de encontrar la probabilidad de que en el lanzamiento de un dado, por ejemplo, me salga un 4, dado que yo sé que el resultado fue un número par. Recuerden que ahí también aprendimos que la probabilidad condicional tiene un efecto especial, y el efecto especial que tiene es que me reduce el espacio muestral. ¿Cómo así? Si antes decíamos que una probabilidad sencilla, la probabilidad de obtener un 4 era 1/6, cuando ya le poníamos probabilidad condicional, como ya sabíamos que era sobre los pares, pues los pares ya no van a ser 6, sino que van a ser 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces era el efecto que tenía la probabilidad condicional. Hicimos varios ejemplos, recuerden, con ayuda de la tabla de contingencia de las mujeres con problemas óseos y con menopausia, y dejé algunos ejercicios que espero hubieran trabajado. De esta podemos tener una variante, miren, me la pueden preguntar así o también me pueden preguntar el inverso. Ojo, son dos cosas diferentes. Acá sería la probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió, mientras que acá sería la probabilidad de que B ocurra dado que A ya ocurrió. Son dos cosas diferentes. Acá lo que ya ocurrió fue A, mientras que acá lo que ya ocurrió fue B. Pero la fórmula de ¿cuál sería? Pues si nos pegamos de esta fórmula, sería la probabilidad de B intersectado A, pero es lo mismo que A intersectado B. Son la misma cosa. Y acá lo que cambiará es que no va a ser sobre la probabilidad de B, sino sobre la probabilidad de A. Prácticamente esto es lo que hemos visto hasta el momento, y algo más de lo que conversamos en la clase pasada es que cuando fuéramos a enfrentar a un problema de probabilidad debemos razonar de una manera sistemática. ¿Cuál es la manera sistemática? Pues piense primero en definir los eventos. Es el primer paso que tenemos hasta ahora identificado. Cuando se enfrente a un problema de probabilidad, sea fácil o difícil, dijimos que el primer paso era tratar de definir los eventos, definirlos como conjuntos. Por fácil, por obvio que parezca, la invitación es que partan de ahí. Antes de entender o intentar resolverlo, partan de definir cuáles son los eventos. Entonces, permítanme, yo le tomo una fotica a este resumencito que nos va a servir ahorita más adelante, que nos remitamos a él. Entonces peguémoslo de una vez acá en el documento. Muy bien.
Ya acá lo tenemos pegado más adelante, si necesitamos hacer referencia a él, pues tenemos en dónde consultar. Muy bien, vamos ahora al documento. ¿Qué les tengo hoy para que empecemos? ¿Qué tal si pensamos en este ejercicio? Este que les voy a colocar acá en negrilla. Voy a ponerlo un poquitico más grande. Para que tratemos de resolverlo. Dice, en una población de pacientes hospitalizados, la probabilidad de que uno de ellos, elegido aleatoriamente, tenga problemas cardíacos es de 0.35. La probabilidad de que un paciente con problemas cardíacos sea fumador es de 0.86. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar de entre esta población sea fumador y tenga problemas cardíacos? Les sugiero que en este punto pausen el video, tomen nota del ejercicio y traten de en los 5 minutos, 10 minutos para que traten de resolverlo. Enfréntense ustedes solos al ejercicio y miren a ver si son capaces de resolverlo. Ya lo voy a resolver, pero les recomiendo que paren y que traten de resolverlo ustedes solos, que se enfrenten solo al ejercicio y luego lo resolvemos juntos. Entonces pausen el video acá. Muy bien. Me imagino que ya retomando el ejercicio, pues me imagino que lo leyeron y lo releyeron. Y cuando uno se enfrenta a este ejercicio por primera vez y uno lo lee, uno trata de entenderlo y es como si en alguna medida, no sé si tienen la misma sensación, es que como si le estuvieran preguntando por algo que ya les dijeron. Pero miren, vuelvo y les reitero, cuando uno se enfrenta a un problema de probabilidad, no trate de hacer todo al tiempo, es decir, no trate de leerlo, entenderlo y resolverlo al mismo tiempo. La invitación es que construyamos una manera sistemática, razonada, de enfrentarnos a estos ejercicios de probabilidad. Entonces, ¿cuál es el primer paso que habíamos dicho? Defina los eventos. Y acá les voy a invitar a que estructuremos un poquitico más esa estrategia, que le coloquemos más pasos. Si bien el primer paso es definir los eventos, el segundo paso que les sugiero es que busquen o que coloquen en sus cuadernos o donde estén resolviendo el ejercicio qué informaciones están dando en función de los eventos que definieron anteriormente. Luego de que tengan los eventos definidos, qué informaciones están dando, traten de entender qué les están preguntando. Y solo hasta que tengan ese panorama completo, piensen en cómo lo resuelven. Esa va a ser la estrategia. Vuelvo y repito. Define eventos, qué información están dando y qué le están preguntando. Solo cuando tenga ese panorama plasmado en el papel, no en la mente, porque la mente a veces engaña, es lo que está plasmado en el papel. Cuando tengan ya eso ahí completo, pues hablamos y piensan a ver cómo se resuelve. Entonces vamos a tratar de aplicar esa estrategia acá en el tablero juntos. Muy bien. Entonces habíamos dicho que el primer paso es definir los eventos. Vamos a hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, si leemos esto y nos dicen que una población de pacientes hospitalizados, la probabilidad de que uno de ellos elegido aleatoriamente tenga problemas cardíacos es de 0.35. La probabilidad de que un paciente con problemas cardíacos sea fumador es de 0.86. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar entre esta población sea fumador y tenga problemas cardíacos? Muy bien. Si se dan cuenta, los eventos que tenemos ahí, vamos a decir que es un evento A que sea tener problemas cardíacos. O mejor, para que conservemos como lo resolvimos en el documento, más bien digamos que A sea ser fumador, no importa el orden, y que B sea tener problemas cardíacos. Sean los dos eventos que tendríamos. Ahora, miremos qué información me están dando. Cuando acá me dicen la probabilidad que tenga problemas cardíacos es de 0.35, pues la información que me están dando es que la probabilidad de B es 0.35. ¿Qué otra información me están dando? Me están diciendo, mire, la probabilidad de que un paciente con
este con es acá muy importante. Con problemas cardíacos sea fumador es de 0.86. Miren que si analizamos esto, es otra forma de referirnos a la probabilidad condicional. Cuando me dicen la probabilidad de que un paciente con problemas cardíacos sea fumador, pues me están dando por hecho que ese paciente tiene problemas cardíacos. Es decir, me están diciendo que la probabilidad de que sea fumador, dado que se sabe que tiene problemas cardíacos, es de 0.86. Hasta acá hemos aplicado dos partes de la estrategia. Definimos eventos y qué información me están dando. Ahora, ¿qué es lo que me están preguntando? Pues me están preguntando por la probabilidad de que un paciente elegido al azar de entre esa población sea fumador y, acá este y es fundamental, y tenga problemas cardíacos. Si se dan cuenta, habíamos hablado desde que definimos la teoría de conjuntos, hemos dicho que siempre que me dieran la I, la iba a asociar con la intersección. Es decir, que me están preguntando por la probabilidad de A intersectado I. Entonces, miren, prácticamente tenemos primera fase, mi estrategia, define eventos, segunda fase, qué información me están dando, y tercera fase, qué me están preguntando. Solo hasta cuando tengo este panorama completo pienso en, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Pues para resolverlo, el pensar consiste en remitirme pues a lo que conozco, que es la teoría, que es esta fotico que les coloqué acá en el encabezado del documento. Entonces miremos, ¿qué de acá nos servirá? ¿Será que me sirven casos favorables sobre casos posibles? No. ¿Será que es una propiedad? No. Pero miren que esta condicional, si se detienen un poquito en esta fórmula, se darán cuenta que relaciona lo que me están dando con lo que me están preguntando. Miren, este dato lo tengo, y por este es precisamente por el que me están preguntando. Escribámoslo en el tablero. Es decir, tengo que la probabilidad de A, dado que B ya ocurrió, por definición sabemos que la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Entonces, tengo este dato y por este es por el que me preguntan. Pues ya se estarán imaginando que entonces la solución será simplemente despejar. ¿Cómo despejo? Pues esto que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Es decir, que la probabilidad de A dado que B ya ocurrió, paso este para acá, multiplicado por la probabilidad de B, va a ser igual a la probabilidad de A intersectado B, que es precisamente lo que estoy buscando. Este valor es 0.86 y este valor es 0.35. Va a ser igual a la probabilidad de A intersectado B. Si multiplico esas dos cosas me da 0.301, es decir, en conclusión, A intersectado B es 0.301 y tengo la solución. Miren que este problema es un poquitico más complejo a los que veníamos resolviendo, de simplemente contábamos casos favorables sobre casos posibles, pues un ejercicio que aunque tiene un nivel un poquitico más elevado, pues nos permite precisamente eso, nos permite estructurar un poquitico más la estrategia para enfrentarnos a los ejercicios. Recuerden, siempre que me enfrente a un ejercicio voy a pensar primero en eventos, qué información me están dando y qué me están preguntando. Solo hasta ahí pienso en cómo resolverlo. Y el pensar cómo resolverlo va a ser muy útil tener un resumen de las fórmulas o tener la teoría estudiada con un resumencito al lado. Muy bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo. Muy bien, podríamos decir, acá les dejo en el documento también la solución al problema. Muy bien, ¿a qué nos vamos a dedicar el resto de la clase? A hablar de las reglas básicas del cálculo de probabilidades. Miren muchachos, cuando uno tiene un problema de probabilidad, pues básicamente van a pedir una probabilidad sencilla del tipo casos favorables sobre casos posibles o una probabilidad condicional. No se va a salir de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas las veces es sencillo contar casos favorables sobre casos posibles o tener la tabla cruzada como vimos en los problemas de, de las menopáusicas y las mujeres con problemas óseos. Hay problemas que son muy complejos de resolver. Desde acá en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a ver unas reglas y teoremas que me van a facilitar resolver problemas difíciles.
a lo que nos vamos a enfrentar hoy es unas 3 reglas sencillas del cálculo de probabilidades y la primera de ellas la vamos a llamar probabilidad de la unión. Entonces miren, la primera regla, probabilidad de la unión, es esto que está acá. La probabilidad de la unión va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ustedes dirán, bueno, profe, yo me aprendo eso, pero eso está como raro. ¿Por qué no tratamos de entender de dónde viene esa fórmula? Para que al entenderla, pues me quede más fácil recordarla en la medida que la entienda y así pues va a ser más fácil aplicarla. Entonces vamos a hacer eso. Con las reglas que vamos a hacer, vamos a expresarlas o a leerlas tal cual aparecería en un texto y luego de eso vamos a tratar de entender de dónde esa fórmula para que podamos recordarla más fácil y luego vemos ejemplos de aplicación. Entonces vamos al tablero. ¿De dónde esa regla? Esa primera regla, la probabilidad de la unión. Entonces pensemos, miren, me están diciendo que la primera regla básica dice que la probabilidad de A unido B no es más que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Cuando uno lee esta fórmula, uno dice, bueno, si recuerdo lo que definimos por unión de dos conjuntos, pues sabemos que la unión es todo lo que está en A o lo que está en B o lo que está en ambos. Pues no es descabellado pensar de que la probabilidad de ese conjunto, de esa unión, pues sea la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Lo que le parece a uno como sospechoso raro es esta parte, ¿por qué debo restarle la intersección? Vamos a entender eso, vamos a entender la fórmula. Y con dibujitos pues suele uno entender mejor. Entonces miren, ¿qué tal si pensamos en la unión? Cuando tengo la unión de dos eventos, pues se me pueden presentar dos casos. Caso 1 y caso 2. Y vamos a hacer dibujitos de cada uno. Muy bien, miren que en el caso 1 voy a dibujarlo de esta forma. Lo hago un poquitico más grande. Es como el caso habitual. Este es mi espacio muestral, este es A y este es B. Ese sería el caso 1. Y un caso 2 que se puede dar es este otro. Tenga por acá y por acá B. Es decir, miren, cuando tengo dos conjuntos, se me puede presentar o esta situación o esta situación. ¿Esta situación cuál es? Pues donde A y B comparten algo, es decir, tienen intersección, y esta parte y este otro caso es cuando A y B no comparten nada, es decir, que la intersección entre A y B es igual a vacío. Entonces, ojo, estas reglas que estamos viendo sí son reglas en el sentido estricto de la palabra. No es como la regla de Sturges que era más una sugerencia. No, acá es una regla que se cumple siempre. Y si se cumple siempre, esta fórmula debe funcionar muy bien tanto en este caso como en este otro caso. Analicemos este primer caso. Apliquemos la fórmula. La probabilidad de A unido B pues va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersectado B. Gráficamente, ¿qué estamos diciendo? Miren, volvemos a decir, la probabilidad de la unión no es descabellado pensar que sea esto. Pero ¿por qué la resta de esto? La respuesta va a estar acá en la gráfica. Miren, si lo dejara hasta acá, es decir, si no le resto la intersección, miren gráficamente cómo quedaría. Quedaría la probabilidad de A, que sería todo esto. Y la probabilidad de B, que sería todo esto. Si se dan cuenta, pasé dos veces por la intersección. Es como si estuviera contando dos veces la intersección. He ahí la razón por la que no puedo dejarlo hasta ahí y debo restarle una intersección. ¿Qué podríamos decir? Que para este caso, pues se cumple que esta fórmula funciona. Pero recuerden que habíamos dicho que esto era infalible, que tenía que cumplir tanto en este caso como en este otro caso. Pues apliquémosela a esta otra.
La probabilidad de la unión será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Miren, acá ¿qué pasa? Lo que pasa es que como A intersectado B es vacío, significa que esto que está acá es vacío y sabemos que la probabilidad del vacío es ¿cuánto? 0. Por lo tanto, en esta situación, aunque aplicamos la misma fórmula y le restamos la intersección, esa intersección al final va a ser 0. Esto que está acá va a ser simplemente 0. Muy bien, veamos unos ejemplos como para entender un poquitico mejor esto. Vamos al documento. De la tabla 1, de esa que hemos venido trabajando, calcule la probabilidad de tener osteoporosis o no tener menopausia. Permítanme, yo les traigo la tablita acá y vuelvo y se las coloco para que la tengamos como referencia a la hora de resolver el ejercicio. Permítanme, yo la copio por acá. Mirenla acá. Llevémonosla para el documento que les voy a enviar como soporte de la clase. Pongámoslo por acá. Y entonces miren, me están pidiendo la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis o no tenga menopausia. Mire, como me están hablando de O, es precisamente de la unión de lo que me están hablando. Entonces defino los eventos, un evento A que sea sufrir de osteoporosis y un evento B que sea sufrir de menopausia. Me están pidiendo la unión. Entonces la unión, según esta fórmula que está acá, será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Vamos si esto sí es coherente con lo que acabamos de resolver. Con lo que acabamos de resolver tendríamos que la probabilidad de A sería sufrir de osteoporosis. ¿Cuántas tienen osteoporosis? Pues osteoporosis en total tienen 64 los casos favorables sobre los posibles, que serían 1000. Más la probabilidad de no tener menopausia. ¿Cuántas no tienen menopausia? 303. Mírenla acá. No menopausia, 303. ¿De cuántas? De 1000. Véalo acá. Menos la intersección. ¿Qué es la intersección? Pues son las que al mismo tiempo tienen osteoporosis y no tienen menopausia. ¿Cuántas tienen osteoporosis y no menopausia al tiempo? Pues serían 6. ¿6 de cuántas? De 1000, porque sobre todas. Hacemos los cálculos, pues este sería el resultado. Y la conclusión sería que la probabilidad de que una persona elegida al azar de entre esta población sufra de osteoporosis o no tenga menopausia es de 0.361. Como ejercicio les tengo para que resuelvan ya calcular la probabilidad de que una mujer con osteopenia o clasificación normal. Este sería el ejercicio para resolver ya. Entonces les sugiero que en este punto nuevamente pausen el video y según lo que entendieron, pues traten de resolverlo. Y si no han entendido, pues devuelvan el video y traten de entenderlo. Muy bien, les doy acá un momentico para que traten de resolver este problema solos y ya lo resolvemos juntos. Muy bien, espero que se hayan enfrentado al ejercicio solos, pero para que veamos si sí entendieron o han entendido un poquito, pues resolvámoslo para que comparen lo que hicieron en sus cuadernos. Entonces recuerden, el primer paso, ¿cuál sería? Pues definir los eventos. ¿Qué eventos tenemos acá? Una mujer que tenga osteopenia sería un evento A.
y un evento B que sea clasificación normal. Me están pidiendo una cosa o la otra, o sea que me están preguntando por la probabilidad de A unido B. Según la fórmula, eso será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Pues apliquemos. ¿Cuál será la probabilidad de A? Pues la probabilidad de A sería la probabilidad de osteopenia. ¿Cuántas mujeres tienen osteopenia? Pues serían 467 sobre 1000. Más la probabilidad de clasificación normal. ¿Cuántas tienen clasificación normal? Pues 469 sobre 1000. Menos la intersección. ¿Qué es esta intersección? Esta intersección serán los casos favorables, serán las mujeres que al tiempo tienen osteopenia y clasificación normal. ¿Cuántas mujeres al tiempo tienen osteopenia y clasificación normal? Pues cero, porque no es posible que una mujer tenga al mismo tiempo problemas óseos como osteopenia y esté con clase sin ningún problema óseo. Sería absurdo. Entonces sería 0 sobre 1000. Esto sabemos que me da 0. Por lo tanto, esto sería simplemente la suma de esto. 467 más 469, que eso da 936. Por lo tanto, esa probabilidad es 0.936. Miren, si reflexionamos un poquito sobre el ejemplo y el ejercicio que acabamos de hacer, miren que este primer ejemplo, lo que hicimos fue la suma del uno más la suma del otro menos la intersección. Este primer ejemplo estaría relacionado con este primer caso. Y en este segundo ejercicio que resolvimos, o en esto que acabamos de resolver, miren que aplicamos la misma fórmula, solo que acá la intersección entre los dos conjuntos es vacío. Por eso es que, aunque se aplicó la misma fórmula al final, esto me dio 0. Y me quedé únicamente con estos. Que acabamos de ver que la unión, la regla de la unión, pues es entendible. Muy bien. Ustedes deben de estar pensando, listo, si existe probabilidad de la unión como primera regla básica, pues la segunda regla básica tendrá que ver con la intersección. Y efectivamente es esto que tenemos acá. La probabilidad de la intersección se ve un poco rara, pero se van a dar cuenta que no lo es tanto, estamos en capacidad de entenderlo con lo que hemos estudiado hasta el momento. Y miren, si la leemos completica dice, la probabilidad de A intersectado B puede ser igual a dos cosas. Miren ese corchete que está ahí, puede ser igual a una de dos cosas. ¿A qué cosas? A la probabilidad de B por la probabilidad de que ha ocurrido dado que B ya ocurrió. O también puede ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que B ocurra dado que A ya ocurrió. Profe, ¿cómo así? Si puede verse dos formas, entonces cuando lo vaya a aplicar, ¿cómo la aplico? Pues vamos por partes. Les adelanto simplemente que, aunque puede ser igual a dos cosas, en un contexto particular, una de esas dos tendrá más sentido que la otra, y en ese orden de ideas será más fácil o será fácil entender con cuál de las dos me quedo. Pero antes de ir a hacer ejemplos, ¿qué tal si tratamos de entender la fórmula, como hicimos con la de la unión? Para entender de dónde sale esa fórmula aparentemente tan extraña. ¿Qué estamos diciendo? Que la probabilidad de A intersectado B puede ser una de dos cosas. Puede ser la probabilidad de B por la probabilidad de que A ocurra, dado que B ya ocurrió, o puede ser la probabilidad de A por la probabilidad de que B ocurra, dado que A ya ocurrió. Vamos a entender esto. Mire, aunque esto parece muy extraño, pues resulta que ya la utilizamos sin ponerle nombre. ¿Recuerdan el primer ejercicio que resolvimos en la clase de hoy, el de los fumadores
con pacientes cardíacos. Para solucionarlo, recuerden que me estaban pidiendo una intersección. ¿Qué fue lo que hicimos para esa intersección? Recordemos que lo que hicimos fue que de la definición de probabilidad condicionada de esta definición, lo que hicimos fue despejar la intersección, es decir, mandamos este para acá. Miren, entonces yo simplemente podría decir que si sé que la probabilidad de que ha ocurrido, que B ya ocurrió, es igual a esto, entonces yo de acá puedo despejar la fórmula y decir que la probabilidad de A intersectado B, si mando este para acá, sería la probabilidad de B por la probabilidad de que ha ocurrido que B ya ocurrió. Pero lo propio puedo hacer con esta otra fórmula, con esta de acá abajo, miren. De acá también puedo despejar la intersección mandando este para acá. Es decir, también sabemos que la probabilidad de que B ocurra o que haya ocurrido es la probabilidad de A intersectado B por la probabilidad de A. De acá, pues mandando este para este lado, me queda que la probabilidad de A intersectado B, mandando este para acá, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A ya ocurrió. Entonces miren que esta y esta son las dos que me aparecen acá. De ahí que la fórmula de la intersección pueda ser vista de dos formas. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que van a pedir calcular la probabilidad de obtener dos haces consecutivos de una baraja de cartas ordinaria. Dos haces consecutivos. Vamos a resolverlo juntos. Es decir, ¿qué me están pidiendo? Tengo una baraja de cartas y le voy a decir a alguien que saque dos cartas. Me están pidiendo la probabilidad de que si saco una carta y luego la otra, esas dos cartas sean dos haces. Antes de resolver este ejercicio, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, profe, pero ¿qué es ese cuento de una baraja de cartas ordinarias? Yo no sé qué es eso de una baraja de cartas ordinarias, yo nunca he jugado cartas y no sé cómo es eso. Entonces pongámonos de acuerdo en qué es una baraja de cartas ordinaria. Miren, las cartas a las que estamos acostumbrados acá en Colombia son unas carticas que originalmente vienen en una cajita de acrílico y acá viene un paquetico y acá otro paquetico, cuando están nuevecitas, vienen paqueticos sellados de diferentes colores. Pues resulta que ese juego de cartas está compuesto por dos barajas. ¿Qué significa eso? Que una baraja es un solo color. Ahora, ¿cómo son esas cartas? Pues sabemos que esas cartas tienen números, tienen letras y tienen pintas. ¿Números cuáles tienen? Tienen del 2 al 10, letras tienen la J, la Q, la K y el As. Y pintas tienen los corazones, los diamantes, el trébol y la pica, que es como un corazón al revés. Ahora, ¿cómo son esas cartas? Tratemos de totalizarlas. Pues resulta que por cada número existe una pinta. ¿Cómo así? Del 2 tendremos un 2 de corazón, un 2 de diamantes, un 2 de trébol y un 2 de pica. Lo mismo para el 3, para el 4, para el 10. Entonces, si pensamos en totales, cartas con números, si por cada número hay 4 pintas, pues tendremos 9 números que tenemos y cada uno de ellos con 4 pintas sería 9 por 4, 36 cartas con números mezcladas con pintas. Lo mismo con las letras. De cada letra, la J, tendremos una J con esta pinta, una J con esta pinta, otra J con esta pinta y otra J con esta pinta. Entonces con letras también tendremos 4 por 4, 16 cartas. Para un total, una baraja va a estar compuesta por 52 cartas. Entonces, una baraja de cartas para este problema y para cualquier otro que haga referencia a cartas, vamos a entender una baraja como si
tuviese 52 cartas, de tal forma que 36 de ellas tienen número y 16 de ellas tienen letras. Y de tal forma que por cada letra hay 4 pintas y por cada número hay 4 pintas. Teniendo esto definido, pues vamos al ejercicio que les planteé. Recuerden, calcular la probabilidad de sacar dos ases consecutivos uno después del otro de una baraja de cartas ordinarias. Entonces recuerden, el primer paso siempre es definir los eventos. Yo por comodidad, como lo puedo llamar A, B, C, como quiera, pues lo voy a llamar a este A1 y voy a decir que es el evento de sacar el primer as. Y que un evento A2 sea el evento de sacar el segundo as. Miren, como lo que tiene que pasar es que saco una carta y es un as, y luego saco la segunda carta y es un as. Como están hablando de I, entonces lo que me están pidiendo es, o por lo que me están preguntando es, por la intersección de estos dos eventos. Si yo voy a aplicar la fórmula, recuerden que la fórmula de la intersección puede verse de dos formas. ¿De qué formas? Escribámoslas acá, aunque nos vamos a quedar con una, escribamos las dos. Puede verse como la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de A sub 1 dado que A sub 2 ya ocurrió. O la otra forma es la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1. Les decía que aunque puede verse dos formas, cuando uno necesite quedarse con una de las dos, pues se dará cuenta que en un contexto particular como este, una tendrá más sentido que la otra. Y miremos que sí pasa, leámoslo. Acá sería la probabilidad de sacar la segunda carta por la probabilidad de sacar la primera, dado que ya sé que saqué la segunda. Suena como raro, ¿cierto? Mientras que esta otra es la probabilidad de sacar el primer as por la probabilidad de sacar el segundo as, dado que yo ya sé que saqué el primero. Y tiene mucho más sentido esta. Sacar el primer as por la probabilidad de sacar el segundo as, dado que ya sé que saqué el primero. Entonces, como les decía, aunque puede verse dos formas, esta tiene mucho más sentido. Entonces, quedémonos con esa. Escribámosla por acá. Sería probabilidad de sacar el primer as por la probabilidad de sacar el segundo as, dado que ya sé que saqué el primero. Vamos entonces a calcularlo. ¿Qué será entonces la probabilidad de calcular? ¿Cuál será, perdón, la probabilidad de sacar el primer as? Pues será casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántas cartas con ases hay? Pues sabemos que hay un as de corazón, hay un as de diamante, hay un as de trébol y hay un as de pica. Es decir, hay 4 ases como casos favorables en una baraja de cartas. ¿De cuántos posibles? Pues 52. Eso sería esta primera parte. Eso debe ir multiplicado por la probabilidad de sacar el segundo as, dado que yo ya sé que saqué el primero. Si lo pienso un poco, la probabilidad de sacar el segundo as, dada que yo ya sé que saqué el primero, si yo ya sé que saqué el primero, ya no me van a quedar 4 ases, sino ¿cuántos? 3. Y ya no va a ser sobre 52 cartas, sino sobre ¿cuántas? Sobre 51. Así las cosas, pues tendré simplemente que multiplicar esos fraccionarios y decir que esto va a ser igual, ¿cómo se multiplica? El de arriba con el de arriba, que sería 12, y el de abajo con el de abajo, que sería 52 por 51, que eso da 2652, y si divido 12 entre 2652, eso me da 0.004. Entonces la probabilidad de sacar dos ases consecutivos de una baraja de cartas es de 0.04. 0.004. Si yo quisiera convertir esto a riesgo o a posibilidades, convertirlo en porcentaje, si se dan cuenta, sería un riesgo o unas posibilidades del 0.4%. ¿Qué significa eso? Tenemos que poner en contexto este valor, si no nos vamos a quedar únicamente en la parte matemática y tenemos que darle sentido a esos valores. Entonces, miren, les propongo, si algún día ustedes tienen con qué
irse para la universidad, pero no tienen con qué volverse, no tienen dinero con qué volverse, pues no está de más que echen en el bolsillo una baraja de cartas. ¿Esto con qué sentido? Pues miren, digamos que usted puede coger a un compañero de primero o segundo semestre, de tercero para arriba no, porque ya vieron estadística, pero usted coge a un compañero incauto de primero o segundo semestre y le dice, mire, le va a dar la oportunidad de su vida. ¿Cuánto necesitan ustedes para volverse para sus casas? ¿Qué sé yo? 10.000 pesos. Puede ser menos, para que le quede para las papitas en el camino. Usted le puede decir, mire, le tengo la oportunidad de su vida. Le va a sacar 2 cartas de esta baraja. Si me saca 2 ases, entonces yo le doy a usted 5 millones de pesos. Si no, usted me da a mí 10.000. El compañero incauto puede que diga, bueno, voy a arriesgar 10.000, pues tengo la posibilidad de ganarme 5 millones de pesos. ¿Qué le está diciendo este cálculo que acabamos de hacer? Que la probabilidad o el riesgo de que te saquen las 2 cartas es muy bajito, muy bajito. ¿Qué te dice eso? Que lo más seguro es que tú termines con 10.000 pesos en el bolsillo. Pero recuerden, la probabilidad te permite cuantificar el riesgo, pero no te lo garantiza. Es decir, nada te dice que seas tan de malas que el compañero posiblemente saque los 2 ases porque el riesgo, si bien es pequeño, no es cero. Entonces, podría ser tan de mala que no tengas con qué volverte para tu casa y quedes debiendo 5 millones. Ustedes dirán, profe, pero entonces es mucho y es nada. Pues sí, miren que tener la posibilidad de cuantificar a priori, es decir, antes de que ocurra el evento, el riesgo, las posibilidades de ocurrencia, funciona muy bien. De hecho, todos los juegos de azar están basados en esta idea. Los juegos de azar tienen calculada la probabilidad siempre a favor del dueño del juego del azar, sea casino, sea chance. Y siempre tiene las de ganar el dueño del juego. Eso dice que nadie gana, ¿no? Posiblemente sí, pero aún así sigue siendo muy buen negocio. Es tan buen negocio, pues que el mismo gobierno dice que saca de esos juegos de azar, saca para salud y educación y aún así sigue siendo un muy buen negocio. Entonces recuerden, la probabilidad te permite cuantificar riesgos, pero no te lo garantiza. Acá en el documento les dejo otro ejemplito de intersección para que practiquen de la misma tabla, similar a este, para que lo lean. Muy bien, te llevamos 2 reglas básicas, recuerden. Llevamos la probabilidad de la unión y la probabilidad de la intersección. Nos falta una para acabar con la clase de hoy, y es la que vamos a llamar probabilidad del suceso contrario, que es esta que está acá. Esta probabilidad es una probabilidad, esta regla es una probabilidad que ustedes intuitivamente manejan, solo que no le habíamos puesto ese nombre. Se los voy a demostrar. Si yo les preguntara a ustedes, si yo les dijera lo siguiente, préstenme atención, si les dijera, mire, en, en este salón o en un salón cualquiera, la probabilidad de encontrar un mayor de edad es de 0.3. Ojo, la probabilidad de encontrar un mayor de edad es de 0.3. Si les preguntara cuál es la probabilidad de encontrar un menor de edad, ¿ustedes qué dirían? Piénsenlo un segundo. Repito, si la probabilidad de encontrar un mayor de edad es de 0.3, la probabilidad de encontrar un menor de edad, ¿de cuánto sería? Pues no es descabellado pensar que si la probabilidad de encontrar un mayor de edad es 0.3, la de encontrar un menor de edad será el resto, lo que le haga falta, es decir, 0.7 para llegar a 1. Eso básicamente es lo que dice esta regla de probabilidad. Esta regla de probabilidad lo que dice es que la probabilidad del complemento va a ser 1 menos la probabilidad de A. Eso simplemente es lo que dice esta regla. Y el ejemplo, pues acá está, básicamente el que les decía. Si la probabilidad de ser mayor de edad es de 0.3, ¿cuál es la probabilidad de ser menor de edad? Si yo defino el evento A como ser mayor de edad, el complemento, que recuerden que el complemento son todos los que no están en A, pues todos los que no son mayores de edad, pues tendrán que ser menores de edad. Así las cosas, la probabilidad del complemento según esta regla será 1 menos la probabilidad de A. Es decir, del complemento va a ser 1 menos la probabilidad de A. En este caso, 1 menos 0.3, que es 0.7. Esta tercera regla básica se va a convertir en una estrategia muy útil para solucionar de pronto ejercicios difíciles. Porque miren, si tiene un problema de probabilidad muy difícil
y no sabe cómo calcularlo, piense no en la probabilidad de que el evento ocurra, sino más bien en la probabilidad de que el evento no ocurra. Y puede que ese sea más fácil. Si usted logra encontrar la probabilidad de que el evento no ocurra, pues la probabilidad de que el evento sí ocurra será 1 menos la probabilidad de que el evento no ocurra. Entonces, recapitulando, ¿qué vimos hoy? La clase de hoy, pues podríamos resumirla en un primer ejercicio que nos permitió, un ejercicio que tenía que ver con probabilidad condicional, que me permitió estructurar mejor la estrategia de solución de ejercicios. ¿Cuál es esa estrategia? Recuerden, definan eventos, qué información les están dando, qué les están preguntando y solo hasta ahí piensen en cómo resolverlo. Luego de eso vimos 3 reglas del cálculo de probabilidades. Primera regla, probabilidad de la unión, probabilidad de la intersección sería la segunda regla y probabilidad del complemento. Vimos ejemplos de cada una de ellas. Entonces dejemos hasta acá esta clase y nos vemos en una próxima. Espero que estén muy juiciosos estudiando las clases, pausando en los momentos que se debe pausar o incluso si algo no queda muy claro tienen la posibilidad o la ventaja de volverse hasta que les quede claro. Bien muchachos, nos vemos más adelante. Cuídense mucho. Hasta pronto.